Si eres americano y estás estudiando español, seguramente todavía tengas problemas para pronunciar la R. Pues en el vídeo de hoy vamos a ver cuándo se hace, por qué no te sale y qué es lo que tienes que hacer y qué progresión seguir para que te salga como un nativo. Antes de nada quiero aclarar que este vídeo no es para principiantes. Si estás empezando a aprender español, lo más probable es que todavía no entiendas perfectamente este vídeo. Aquí lo que te recomiendo es que veas un vídeo de cómo pronunciar la R en inglés. Tal vez uno hecho por Connor de Breakthrough Spanish, por ejemplo, que tiene un vídeo brutal sobre esto. En general, los vídeos que tenemos en YouTube sobre cómo pronunciar la R están diseñados para principiantes, para gente que todavía no sabe nada de esto. Y está bien, yo mismo tengo vídeos sobre ello. Pero este es para gente un poquito más avanzada. Es para gente que ya entiende todo el español que necesita, pero todavía se le atasca este sonido y no los demás. Muy buenas, soy Miguel, profe de español y experto en pronunciación, y ahora te voy a explicar cuándo articulamos la R en español. En español pronunciamos la R fuerte en 3 ocasiones. En orden de dificultad, la primera es cuando hay 2 Rs entre vocales. O sea, siempre que veas 2 Rs juntas con una vocal a cada lado, pronunciamos R, como en jarra, perro, carro. Estas son las fáciles de producir. También pronunciamos la R fuerte, la R vibrante, después de una N, una L o una S, como en alrededor, sonrisa o Israel. Aunque realmente nunca decimos Isr, sino Israel. Y por último, y este es el caso más difícil, al principio de una palabra. Cuando una R va al principio de una palabra, la pronunciamos como vibrante, como en Rosa, Ramo, Roberto y así. Posiblemente te hayas quedado con el culo torcido cuando te he dicho que hay algunas palabras que son más difíciles que otras y es más difícil decir Roberto que alrededor. ¿Por qué digo esto? Porque en general vamos a necesitar construir esa tensión que va antes de la R. Y esta es la razón por la que no te sale bien en español. Analiza esto un momento. Siempre que en inglés ves la grafía de la R, el dibujito de la letra R, tu lengua automáticamente se dirige a una posición concreta. Esto es como cuando vas conduciendo y ves una luz roja, pues automáticamente tu pie derecho se va al freno. O sea, se desatan una serie de reacciones automáticas. Tú no piensas, rojo, tengo que frenar, sino simplemente ves el rojo y frenas. Pues esto es igual, ves la R y tu lengua hace R, porque en inglés la R se pronuncia doblando la lengua, apuntando con la punta de la lengua hacia arriba, llevándotela un poquito más atrás de los alveolos, es decir, hacia el paladar, sin cortar el aire. Mientras que en español lo que hacemos es adelantar la punta de la lengua para tocar los alveolos y ese corte del aire es lo que produce esa vibración. O sea, la lengua rebotando contra los alveolos produce la vibración. Pero estoy seguro de que esta teoría ya te la sabías porque probablemente no sea el primer vídeo de cómo pronunciar la R que has visto en tu vida. Y como tú lo sabes, y yo lo sé, te voy a explicar por qué, a pesar de ver los otros vídeos, no has conseguido hacerlo todavía, por lo menos no de una forma consistente. En estos vídeos lo que decimos es que tienes que apretar y soltar el aire con fuerza, como... Vale, eso es fantástico. Pero es un poquito descontrolado y realmente también nos hace perdernos un poquito en si estás haciéndolo bien o no. O sea, si tu lengua está en la posición correcta o no. Porque la lengua puede vibrar en muchas posiciones y no necesariamente es en la que nosotros queremos y no necesariamente se ajusta al sonido que va antes y al que va después. Entonces, antes de producir este sonido, lo primero que tienes que entender es esto. Lo que tu lengua tiene que hacer para poder producir esa vibración de lateral se ve así. Es decir, la punta de la lengua tiene que ir a esta parte de la boca, ¿vale? A los alveolos, que así es como se llama esta zona, que va justo antes del paladar. Desde los dientes hacia el paladar, pues aquí en medio tenemos los alveolos. Pero esta imagen ya la has visto y es una puta mierda y no te va a hacer pronunciar la R bien. Lo que es difícil de pronunciar la R es tapar los laterales de la boca con la lengua. Y eso no lo podemos ver en un corte lateral, eso lo tenemos que ver de frente. Pero por desgracia no te puedes meter dentro de mi boca para ver cómo se hace. Entonces te lo voy a explicar y te lo voy a enseñar de la forma más cómoda que pueda. La punta de la lengua ya sabes dónde va, lo acabas de ver. Ahora mismo lo que tienes que hacer es expandir la lengua y apretar esta parte de aquí, contra el interior de las muelas. De esta forma lo que creamos es un hueco, creamos un espacio entre el paladar y la lengua y eso, con el aire que nosotros vamos a producir y la fuerza que tiene la lengua para taparlo, vamos a hacer que la presión aumente dentro de la boca.
Entonces, cuando esa presión sea demasiado alta, la punta de la lengua se moverá. O sea, el aire empujará la punta de la lengua. Tú no tienes que hacer nada, solo aumentar la presión para que el aire empuje la lengua. Que eso es lo que estamos haciendo cuando hacemos, ¿vale? Más o menos. Pero, pues bueno, esto de forma controlada y un poquito más consciente, porque si no, no te va a salir. Entonces, lo que hacemos es esto. Rrr, ahí. ¿Ves cómo no puedes ver mis muelas de arriba? No puedes verlas, porque las estoy tapando con la lengua. Entonces, si yo tapo las muelas y pongo la punta de la lengua hacia arriba en los alveolos, como ya has visto, lo que hacemos es crear ese espacio, ese hueco en el que el aire simplemente va a llegar, se va a hinchar, aumentará la presión hasta que la lengua ceda y la punta de la lengua avance hacia adelante. Así, el aire que tú expulsas es el que produce la vibración. Pero aquí nos encontramos con el primer problema, y es que es extremadamente difícil producir la R sin nada antes. Producir esa tensión es complicado si eres angloparlante, porque esa tensión no se da generalmente en inglés, se da en español en las vocales. Y aquí es donde empieza la progresión real. Lo primero que tienes que hacer es pronunciar esa R vibrante entre vocales. Tenemos 5 vocales, A, E, I, O, U, pero vamos a ordenarlas de otra forma. I, E, A, O, U. Ese va a ser el orden. Entonces, ¿qué vamos a hacer? I, ri, I, re, I, ra, I, ro, I, ru. Siguiente. E, ri, E, re, E, ra. Y así tenemos todas las combinaciones. Y tú así vas a poder comprobar si la tensión te resulta más cómoda en unas combinaciones o en otras, y en las que no, pues tú podrás saber qué es lo que tienes que hacer para tensarla. O tal vez no sabrás qué es lo que tienes que hacer, pero por lo menos sabrás dónde está el problema. Y así a lo mejor te das cuenta de que sí puedes pronunciar la R, pero no en todas las posiciones, que ya es mejor que pensar que no puedes hacerla. Entonces acuérdate de esto. Tensa bien, porque las vocales no son iguales en inglés y en español, y esto lo he explicado en 1000 vídeos. I, r, I, ri. ¿Ves que mi cara no se mueve? Esta tensión es lo que ayuda a que yo pueda aumentar esa presión dentro de la boca. R, a, ra, I, re, a, ra, R. ¿No ves que esa tensión no se mueve nada? Después de las vocales, lo que vamos a hacer es practicar esas combinaciones con las otras consonantes. Es decir, ilri, inri, ilre, inre. Y lo mismo, isri, isre. Aquí realmente, en español coloquial no pronunciamos las S antes de las Rs. Decimos las rosas, los ríos, Israel. No pronunciamos las S, o por lo menos no de la misma forma que siempre. Entonces, puedes hacerlo así, ¿vale? Puedes decir Israel, las rosas. Es más fácil para ti que lo hagas de esta forma. Y al fin y al cabo es como lo hacemos los nativos, así que pues aquí tienes un ejemplo muy bueno. Cuando hayas terminado con las vocales y las consonantes, lo que hacemos es la R después de pausa, es decir, ri, re, ra, ¿no? Y así, después de pausa. Es especialmente importante que no te intentes apoyar en un sonido como que es lo que hace todo el mundo. Ricardo, Roberto, Ramón, Eso no lo queremos. Empiezas con tensión, la lengua en su sitio, ri. Perfecto, no nos apoyamos en nada. Por eso, esta es la combinación más difícil, es en lo que casi todo el mundo la caga. Porque esto ya no se trata de pronunciar la R, sino de que salga perfecta. Y esto es lo que es más difícil, que te salga perfecto. Después de pronunciar las vocales, las consonantes y todo aislado, es momento de pronunciar todo eso en palabras. Entonces ya no es irri, sino irrigación. Ya no es irre, sino tirreno. Ya no es irra, sino mirra. Y así vamos metiendo palabras reales, palabras que podamos luego utilizar en una frase, que será el siguiente paso. Ya no es irrigación, sino la irrigación sanguínea, por ejemplo. Esa frase luego se va a meter en un texto, o una frase más larga. La irrigación sanguínea es no sé qué, o lo que le faltaba en el brazo era irrigación sanguínea. Entonces, poco a poco, esa R que tanto esfuerzo te cuesta, que requiere toda tu atención, cuando la pronuncias aislada, empieza a requerir menos atención cuando empiezas a pronunciarla en una sílaba, en una palabra, en un texto, pero es la misma R. Entonces, de esta forma consigues automatizarla y crear este hábito y bueno, pues que te salga mucho más natural. Y así es como se integra un sonido que hace un día no te salía en la conversación espontánea.
que es lo que queremos todos. Por supuesto, no todo el mundo tiene que hacer el mismo énfasis en todas las palabras de esta progresión, por eso no te las he dado todas. Esto es algo que trabajo con la gente en las asesorías privadas. Y en estas asesorías es precisamente donde vemos si IRRI te sale bien, pero URRU no, pues tomaremos esta ruta y haremos estas correcciones. Pero si es al revés, pues tomaremos esta otra ruta y haremos estas correcciones. Por lo tanto, no hay una única manera de llegar a la R. Hay muchas maneras y la tuya será diferente de la de otro. Recuerda, primero tienes que entender por qué no te sale bien la R y evitar esa posición que tenemos en inglés de la lengua doblada. La lengua se tiene que estirar y expandir, o si no, no te va a salir. Si no aumentas la tensión para la vocal que va antes de las Rs, olvídate, no va a pasar, no va a vibrar o por lo menos no tan natural como la de un nativo. Y es igual de fácil hacerlo con tensión que hacerlo sin tensión, pero suena mucho mejor. Entrena en sílabas aisladas, luego en palabras, luego en frases, luego en textos y luego llegarás a la conversación espontánea. No intentes ir a lo más rápido, ve despacito. Cada una de estas sílabas merece la pena y merece tu atención. Y si ya te has cansado de intentar hacerlo por tu cuenta y quieres que te salga de verdad trabajando con ayuda, pues aquí me tienes. Entra en el enlace de la descripción y ahí nos vemos. Que vaya muy bien, un abrazo y nos vemos en el próximo vídeo.